Bueno, mis amores, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, papitos, de nuevo. Entonces vamos a continuar con los temas que venimos trabajando y vamos a empezar a complementar todo en tercer periodo. Entonces, ya desde hoy empezamos tercer periodo académico. Se van a retomar algunas cosas que vimos del periodo pasado, pero a partir de este momento pues vamos a trabajar otras nuevas, ¿listo? Entonces las competencias y los desempeños de este periodo lo van a encontrar en agenda virtual, yo se los voy a enviar por agenda virtual, entonces porfa escriben tercer periodo bien bonito, al lado hacemos competencias y desempeños y vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy con nuestro primer tema del periodo, ¿listo? Entonces vamos a colocar la fecha del día de hoy, 14 de julio. Del 2020. Bueno, como veníamos hablando el periodo pasado, hablamos de Colombia, que Colombia está distribuido por ciertas regiones y que las regiones conforman y articulan lo que es Colombia actualmente. Dentro de estas regiones y dentro de nuestro Colombia existe muchísima población y decíamos que toda la población es diferente. Y existe a su vez muchísimos entornos naturales, culturales que conforman Colombia. Entonces, uno de los temas principales que vamos a abarcar este periodo es el tema de los paisajes en nuestro país. Entonces, como título vamos a hablar primero de los paisajes. Resulta que paisajes hay muchos, no es una sola clase de paisaje. Dependiendo del paisaje que hablemos, pues vamos a encontrar la población en ese paisaje. Pero entonces vamos a definir primero qué es paisaje, porque si yo te pregunto a ti, oye, ¿qué es paisaje? ¿Tú qué me vas a decir? No, pues, profe, puede ser donde haya naturaleza, puede ser donde yo encuentre árboles. Pero ¿será que paisaje no es donde vivimos nosotros actualmente? ¿Una ciudad no sería un paisaje? Entonces vamos a mirar qué es eso de paisaje. Entonces, como el título, paisaje. El paisaje es un territorio, un espacio determinado que está conformado y está modificado por aspectos naturales y culturales. Es decir, hay cosas solamente y netamente en la naturaleza y también hay cosas que el hombre ha provocado dentro de esa naturaleza. Eso es un paisaje. Entonces vamos a copiar. Es un área sobre la superficie terrestre que está conformado por elementos naturales, y culturales. Entonces, esta es la definición grande de lo que es un paisaje. Es un área sobre la superficie terrestre, es decir, que nosotros vamos a poder evidenciar, que nosotros vamos a poder ver que está sobre la tierra y no está de manera subterránea, que está conformado que está conformado por elementos naturales y culturales. ¿Listo? Estos elementos naturales, vuelvo y repito, son elementos netamente de la naturaleza. Y estos elementos culturales son elementos que ya el hombre pues ha entrado a intervenir. Entonces vamos a definir un poco más amplio porque estos paisajes se definen en dos grandes, se clasifican en dos grandes grupos. Entonces están primero los paisajes naturales, entonces como subtítulo, paisaje natural. Entonces, estos paisajes se dividen en dos grandes grupos, paisaje natural y paisaje cultural. Como subtítulo, paisaje cultural. Vamos a ver primero qué es un paisaje cultural. Un paisaje cultural es aquel paisaje que, como su nombre lo indica, contiene muchísima naturaleza, pero tiene algo muy particular, es que no ha sido
modificado por el hombre. Es decir, la naturaleza se conserva tal cual crece, tal cual nace, tal cual esos seres vivos se desarrollan en ese espacio del paisaje natural. El hombre no ha entrado a intervenir ahí, está tal intactico, tal cual crecieron la naturaleza, los árboles, los animales que se desarrollan en ese paisaje natural, que viven allí. Ese paisaje natural se conserva tal cual. Entonces, es un espacio que se caracteriza por ser creación exclusiva de la naturaleza. De la naturaleza. Y no ha sido intervenido por el hombre. Entonces, paisaje natural es un espacio que se caracteriza por ser creación exclusiva de la naturaleza y no ha sido intervenido por el hombre. Es decir, que a este paisaje natural nosotros, el ser humano, el hombre, no ha entrado a intervenir absolutamente en nada. No han talado árboles, no han cazado animales en esas zonas. Al contrario, velan porque ese paisaje natural conserve su naturaleza intacta, conserve aquellas especies que de pronto se están extinguiendo, que se están acabando. Se vela porque ese paisaje natural conserve su naturaleza exclusiva, como dice acá, creación exclusiva de la naturaleza. Entonces, ese es el primer paisaje que conforma esos paisajes que hay en Colombia. Entonces, el primero es el paisaje natural. Vamos a ver ahora cuál sería este, un paisaje cultural. Voy a borrar aquí arriba, porque si no, no puedo copiar más. Entonces, vamos a ver qué es eso. El segundo paisaje, un paisaje natural, cultural. Listo. Entonces, ese paisaje cultural es un paisaje donde también podemos encontrar naturaleza, claro que sí. Lo único es que el hombre y el ser humano sí ha entrado a intervenir, sí ha entrado a realizar acciones dentro de esa naturaleza. Entonces es un paisaje donde el hombre sí ha tenido intervención, es decir, ha entrado a, no sé, a cultivar, ha entrado a edificar, o sea, edificar significa construir, no sé, casas, edificios, carreteras, ha entrado con su mano a modificar y a cambiar un poco esa naturaleza que tenía el paisaje natural. Entonces aquí sí entra el hombre y hace como su intervención y transforma esa naturaleza que había, la transforma para él o para sus necesidades. Entonces vamos a ver, es un paisaje que ha tenido cambios gracias al ser humano que habita en él. Entonces, es un paisaje que ha tenido cambios gracias al ser humano que habita en él. Este paisaje cultural, como yo les decía ahorita, es un paisaje donde el ser humano va a modificar, va a cambiar este paisaje natural con el fin de realizar ciertas acciones y cierto moldeo a este paisaje natural para poder sobrevivir y vivir en este paisaje cultural. Entonces, recordemos, el paisaje natural, el hombre no ha intervenido, la naturaleza sigue tal cual, intactica como nació. Y en el paisaje cultural el hombre sí entró a intervenir,
sí entró a cambiar un poco esa naturaleza y empezó a edificar, empezó a hacer muchos cambios y transformaciones dentro de este paisaje natural. Entonces, podemos encontrar en el paisaje cultural también paisaje natural, sí, claro. Tú puedes ir por la ciudad, por ejemplo, y en la ciudad vas a encontrar zonas que hay muchísimo campo verde, pero hay zonas también en las que ya el espacio verde termina y empiezas a ver carreteras, empiezas a ver edificios, empiezas a ver edificaciones que ha construido el ser humano para poder vivir en estas. Entonces, se ve el aspecto cultural. Si tú miras hacia la parte de las montañas, digamos en Bogotá, tú ves los cerros, ves las montañas, pero a su vez de que estás viendo eso, adelante estás viendo edificaciones, edificios, casas, todo lo que el hombre ha construido para poder vivir. Entonces es un paisaje que tiene como de los dos, tanto naturaleza como esa parte cultural que el hombre ha modificado, pero prevalece más la parte de las edificaciones, o sea, resalta muchísimo más la parte de las edificaciones, de todas las carreteras, de todo lo que ha hecho el hombre. Y la naturaleza se ve un poquito más opacada. Vamos a ver ese paisaje cultural en cuanto se divide. Entonces, este paisaje cultural se divide en dos. El primer periodo, si ustedes recuerdan, hablamos un poquito de esto, de lo que era un paisaje rural y un paisaje urbano. Recuerden que en este primer periodo hablamos un poco de los sectores económicos, del sector primario, secundario y terciario. Para poder hablar de esos sectores económicos tuvimos que tocar un poco estas dos partes, lo rural y lo urbano. Pero no entramos más a fondo, sino pues tratamos muy por encima. Entonces decíamos, yo les preguntaba a ustedes qué era el rural y ustedes me decían, no, profe, el espacio rural es el que tiene campo y el urbano no, profe, es el que está en la ciudad. Sí, eso es verdad, eso es muy cierto. El campo, el espacio rural, entonces es un espacio donde ustedes van a encontrar más naturaleza, pero esa naturaleza, aunque haya muchísima naturaleza, este espacio rural pertenece al paisaje cultural, es decir, que sí ha tenido intervención del hombre. Porque sea un espacio rural no significa que sea un paisaje natural, es un paisaje cultural, porque a pesar de que hay mucha naturaleza, el hombre ha entrado a intervenir. ¿Cómo? Pues el hombre cultiva, hace ganadería, hace agricultura dentro de este paisaje rural, es decir, todas las personas del campo que cultivan, que siembran, que tienen su ganado, ellos tienen que modificar de cierta manera ese espacio natural, ese paisaje natural, para poder cumplir las necesidades del sector económico primario, que es toda la siembra, toda la agricultura. Entonces ellos sí lo modifican, es decir, que pertenece al paisaje cultural. Este paisaje rural no pertenece al paisaje natural, ¿listo? Por ende, entonces sí se ve una modificación en su paisaje, gracias a, pues, a que el hombre tiene que cultivar y desarrollarse ahí para poder traer todo el sector económico primario y pasar por el secundario y después y pasar por el terciario. Entonces en este sector rural vamos a escribir: el hombre interviene para realizar acciones como dos puntos. Agricultura, coma, ganadería, y pues cosas forestales, todo lo que hacen con los árboles, de donde sacan la madera, las hojas de los cuadernos vienen de toda esta parte de los árboles, entonces toda la parte forestal también la realizan en el espacio rural. Entonces el hombre interviene para realizar acciones como agricultura, ganadería y pues aspectos forestales, y está conformado por grandes extensiones de tierra. Conformado por grandes extensiones de tierra.
está conformado por grandes extensiones de tierra, es decir, en este paisaje natural ustedes van a encontrar muchísima naturaleza, muchísima tierra, pero no significa, vuelvo y repito, que el hombre no haya entrado a intervenir dentro de esa naturaleza. Sí lo hizo, mis amores, por eso es que pertenece al paisaje cultural y no al paisaje natural, porque el hombre sí entró, ¿listo? Sí hay mucha naturaleza, en su gran mayoría es naturaleza, pero a pesar de eso el hombre sí ha entrado a intervenir dentro de esa naturaleza, ¿vale? Eso es en cuanto al espacio rural. Ahora vamos a hablar un poquito del espacio urbano. Entonces el espacio urbano, ustedes me decían, no, profe, pues eso es fácil porque eso es la ciudad. Sí, tienen toda la razón. Es la ciudad, el espacio urbano es la ciudad, pero esta ciudad está dentro de un paisaje cultural debido a que el hombre ha modificado ese paisaje natural, o sea, ha intervenido. El hombre que habita en él ha hecho cambios en este paisaje urbano, más que acá. O sea, aquí lo usa simplemente para el sector primario de la economía, no más, ¿cierto? Que es para producir, sembrar, toda esa agricultura, el sector primario. Pero aquí es donde vienen las industrias, es donde viene el comercio. Entonces, en este paisaje urbano pues se ha modificado muchísimo más y ha intervenido muchísimo más el hombre con un solo fin, y es el de poder vivir en él, cumplir todas sus necesidades dentro de este paisaje urbano. Entonces, modificado por el hombre, modificado o transformado. Por el hombre para cumplir sus necesidades. Voy a borrar las grandes extensiones porque si no, no puedo avanzar. Para cumplir sus necesidades. ¿Qué vamos a encontrar en este paisaje urbano? Pues vamos a encontrar viviendas, porque el hombre necesita dónde vivir, edificaciones porque necesita tener alguna empresa, algún tipo de comercio, entonces construye ciertas edificaciones dependiendo del comercio o de la industria que requiera. Vamos a encontrar avenidas, vamos a encontrar calles, pues porque por allí nos vamos a transportar todos los seres humanos, vamos a encontrar escuelas, vamos a encontrar iglesias, hospitales. Entonces todo esto que construye y edificamos es con el fin de cumplir todas nuestras necesidades. Eso vamos a encontrar en nuestro paisaje urbano, a diferencia que en nuestro paisaje rural. En nuestro paisaje rural también podemos encontrar, no sé, un hospital. Si tú vas a un pueblo, en un pueblo te dicen, sí, ahí está el hospital del pueblo, pero hay uno. Si tú vas al espacio urbano, tú no vas a encontrar el hospital, tú vas a encontrar muchísimos hospitales. Si tú te fijas en Bogotá no hay un colegio, hay muchos colegios. Si tú te fijas digamos, en tu barrio, hay una iglesia, pero si tú vas a visitar a algún familiar, en el barrio donde está ese familiar también hay otra iglesia. Entonces hay muchísimas edificaciones en el urbano y el hombre ha intervenido muchísimo más que en la parte rural. ¿Listo? Entonces recordemos que el paisaje cultural se divide en estas dos, y que este paisaje rural no está dentro del paisaje natural. ¿Por qué? Porque el hombre ha venido a realizar ciertas acciones dentro del paisaje natural. Entonces ya no es natural, se convierte en un paisaje cultural. Significa que el hombre ha modificado. Esto significa que el hombre lo ha cambiado. Cuando hablamos de cultura, significa que el hombre lo ha cambiado. Esta modificación y transformaciones no se ven de un día para otro. Es decir, tú no vas a ver las modificaciones muy rápidamente. Esto se ve con el pasar del tiempo, pero a través de que vamos avanzando, pues obviamente las modificaciones y los cambios van siendo muchísimo mayores. Entonces, mis amores, el día de hoy vamos a ver este temita. En Trendy van a encontrar actividad y pues cualquier cosa me consultan en el foro o por agenda virtual. Dios los bendiga, se cuidan mucho y nos vemos en la próxima clase. Chao, juiciosos.